Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Asiento Extra, hoy martes 27 de agosto del 2024. Agradecemos como siempre su preferencia y su compañía en este programa de opinión en el que tratamos algunas de los temas más relevantes de la actualidad nacional. Un servidor, Paulo Ulloa, le saluda en esta tarde bastante calurosa de martes, por lo menos aquí en San Juan de Tibás. Estamos en Asiento Extra. Hoy, como siempre, queremos agradecer que nos sintonice por los 92.3 FM, también por www.extraradiocr.com y también damos la bienvenida en nuestra repetición a través de Extra TV 42 a las 8 de la noche. Así que si nos están viendo por la tele, serán muy buenas noches. También, por supuesto, vamos a abrir la plataforma de WhatsApp, el 7003-1234, para que usted opine sobre un tema que hoy he querido traer en la mesa, y es el hecho de la radiografía de la situación del sector vivienda en el país. Un estudio que presentó el día de ayer la Universidad de Costa Rica en su programa de posgrado en arquitectura, el Instituto Tecnológico Nacional, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como también, entre otras organizaciones, Hábitat para la Humanidad y CRTC Global, así como el Grupo MUCAP, entre otras instituciones. Nos acompaña ya acá en la cabina de Extra Radio doña Dania Chavarría. Ella es co-coordinadora de este estudio y directora del posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad, doña Dania? Sí, así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes y gracias por venir acá para hablar de un tema que pareciera que ha sido punto de partida de muchos gobiernos, de campañas electorales completas, y en el que tal parece que los gobiernos se han quedado y la sociedad costarricense ha quedado en deuda. El asunto de la vivienda en el país está en este momento con grandes problemas y en números rojos, y así lo está reflejando este estudio. Yo quisiera que entráramos un poquito con los antecedentes antes de hablar de los resultados de este estudio, doña Dania. ¿Cuándo empiezan a darse cuenta en la Universidad de Costa Rica, en la parte académica, que es necesario hacer como una radiografía de cómo estamos? ¿Cuándo comienza a darse y cómo se implementa este estudio? Sí, bueno, muchísimas gracias, Paul, por la invitación a este programa Asiento Extra. Este informe en realidad tiene un antecedente que no generábamos nosotros. Era un informe que se generaba en una fundación. Uh-huh. Y bueno, esta fundación tuvo algunos problemas de todo tipo, entonces dejaron de hacer el informe. En el año que ellos dejan de hacer el informe, nosotros nos reunimos un grupo de 4 personas, uh-huh, muy vinculadas al sector vivienda, súper preocupadas realmente porque nos íbamos a quedar con un hueco en la información de ese año, que era el 2020. Uh-huh. O sea, dijimos, nos quedamos sin datos 2020, vamos a tener ese vacío. Entonces decidimos lanzarnos a la misión de hacer el informe y construirlo, a pesar de que contábamos con poco tiempo, pocos recursos. Logramos hacer el primer informe, que se genera entonces en el 2020, que era época de pandemia. O sea, en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia y ahí es donde empezamos a también ver cambios importantes, porque en plena pandemia también tiene el pico más alto la otorgación de bonos en los últimos años, unos últimos 10 años. Ahí hay un pico importante en cuanto a la cantidad de bonos que se colocaron, y a partir de ahí empieza a descender.
Este es un trabajo que venimos coordinando más bien desde el posgrado de la Universidad de Costa Rica de Arquitectura, también la organización Gestionando Hábitat, y se nos suma ya a partir del segundo año, ya no como auspiciador, sino como co-coordinador, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y todas las otras empresas que usted mencionaba por ahí, ellos han sido patrocinadores de este estudio y gracias a ellos pues logramos cubrir todos los gastos que genera el estudio como tal. Siempre tratamos de abordar temas diversos y lo que sí se mantiene durante todos los informes es el capítulo del contexto económico y el capítulo de indicadores, que son los que nos van a dar datos de comparación año a año. Y agregamos siempre algún tema que haya sido de mucho peso en el año anterior y que sea un tema que está, digamos, que sea de relevancia, y entonces hacemos el análisis previo y lo introducimos como parte de los capítulos de cada balance. Ya llevan 4 años, 2 años. 4. 4, sí. Bueno, 2020, 2022, sí. 4 años de hacer este tipo de estudios. ¿Han visto una evolución? O más bien hay una involución en, es que podríamos hablar de muchas cosas, no solo se puede hablar del estado de la vivienda, sino la cantidad de viviendas, pero tal vez en cuanto a la cantidad de viviendas, ¿hay crecimiento o se mantiene, o estamos hablando de que estamos en un sector muy paralizado? En este momento los datos que arroja el estudio nos dicen que estamos en un sector que se ha venido paralizando, lamentablemente. Tendemos a la baja, pero con una diferencia muy leve con respecto al año anterior, con respecto al déficit habitacional. Pero ya el déficit habitacional el año anterior era alto. Principalmente si lo calculamos utilizando una fórmula, digamos, que utilizamos nosotros dentro del balance, que es el déficit habitacional alternativo, que es el que no solo incluye las viviendas en mal estado, como las que incluye el INEC, sino que también incluimos aquellas donde hay hacinamiento, y esto nos da valores y que están en estado regular, y esto nos da valores bastante altos o números bastante altos en cuanto al déficit que tenemos en el país, superando las 700,000 viviendas, y estamos hablando que es un déficit cualitativo y cuantitativo. Ajá. Entonces, si nos vamos a los números cuantitativos, podríamos decir, bueno, no son tantas, son 13,000, digamos, es un número bajo, pero cuando ya hablamos de 750,000 viviendas que se van deteriorando y que necesitan de alguna manera y en algún momento llegar a ser sustituidas dentro del parque habitacional, ya estamos hablando de números muy alarmantes. Sí, muy alarmantes, porque estamos hablando, según lo que ustedes nos han entregado, hay un parque, o sea, hay 1.778.254 unidades o viviendas. Quiere decir que si está casi una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de las viviendas están en condiciones no aptas, o podríamos hablar malas y precarias. Claro, y el principal problema también es que después de la pandemia nos encontramos con una situación económica donde las familias tienen menos capacidad para hacer reparaciones de sus viviendas, que es el número más grande, ¿verdad?, el déficit cualitativo. Y entonces lo que va a pasar es que estas viviendas van a continuar en un proceso de deterioro que las va a llevar a convertirse en espacios que no van a ser habitables en algún momento. Entonces, este número es muy importante y no ha sido observado con cuidado, pienso yo, por parte de los gobiernos, para poder atenderlo como una estrategia y decir, bueno, vamos a entrar a atender el déficit cualitativo, que cualquiera podría pensar es más fácil arreglar que construir de cero, o más barato, digámoslo así. Y además esto contrasta de una manera
alarmante con el programa de reparaciones, ampliaciones, mejoras y terminaciones del BAMBI, el famoso bono RAM, que ha caído de una manera escandalosa en cuanto al tema de cuántos bonos se dan, o sea, menos de 400 bonos este año, cuando tenemos por otro lado este déficit cualitativo tan importante. Ahora bien, ¿es porque la gente no busca este tipo de bonos o porque no tiene capacidad para accesar al bono, o es porque la herramienta está mal utilizada? Creo que es una mezcla de las tres cosas, don Paul. Ahí tenemos primero, efectivamente, hay un grupo importante que siempre sale a relucir en el tema de vivienda, que es el tema de la clase media, que siempre está en un sándwich donde no logra aplicar el bono. Correcto. Por sus ingresos, pero también tiene mucho endeudamiento, entonces tampoco logra adquirir créditos, y digamos que un monto de 7, 8 millones para arreglar una casa a veces se vuelve insuficiente. Entonces, no te lo va a prestar tampoco el banco. No, y creo que ahí es donde tal vez sí hace falta una mayor capacitación y no sé, un proceso de compartir de una mejor manera la información para las personas que podrían optar a este tipo de instrumentos, porque muchas veces yo me encuentro gente que me dice que no saben cómo tramitar un bono. O sea, y es si usted me dice a mí cómo tramitar un bono en este momento, yo no lo sé. Sí, exacto. Y esto, bueno, a pesar de que pareciera ser que por el otro lado las autoridades y las instituciones vinculadas con el tema entienden como que sí están haciendo bien el proceso de comunicación. Y el que la gente no lo sepa es un indicador de que no está sucediendo. Y el otro tema es es complicado el acceso a los recursos, y también hay en el sentido de la tramitología. Y también tenemos a los constructores o desarrolladores, de alguna manera le rehuyen a este tipo de bono, al bono RAM, porque es el más complejo. Hay que entrar a hacer remodelaciones donde tenemos cosas existentes, familias viviendo, trabajar. Tiene un proceso ahí un poco más complicado, y yo me imagino no es tan económicamente sostenible. No, de hecho, bueno, ya hablando desde mi parte técnica como arquitecta, cuando nosotros trabajamos desde el Colegio de Arquitectos, podemos cobrar por remodelaciones una tarifa y media, precisamente por la complejidad que implica el desarrollar una remodelación o una ampliación, y eso significa también entonces que es más costoso. Mucho más costoso. Claro, lo que pasa es que se logra manejar con un monto pequeño, digamos relativamente, como hablábamos de 7, 8 millones, porque a veces no es remodelar toda la casa, pero muchísimas veces yo tuve la oportunidad de trabajar con familias que sacaban un bono crédito. Y lo que hacían era un RAM, ¿verdad? Entonces, también eso, entender las diferentes combinaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Utilizando RAM con crédito, o sea, creo que sí es algo que hay que capacitar muchísimo a la población para que entienda mejor cómo puede utilizar. Aquí estoy encontrándome el dato que hablábamos de una tercera parte, ¿no? Es un 42%, un 42% de las casas en este momento. Y esa es una de las preguntas. ¿Ustedes hacen un estudio con base en lo que arroja el censo del INEC, o es un estudio completamente aparte, van haciendo su propia encuesta? En realidad consultamos varias fuentes. Consultamos efectivamente los censos del INEC, pero también hacemos consulta de los datos de construcción que maneja el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. También consultamos los datos del BAMBI, que ellos tienen los datos de cierre de cada año, y con toda la combinación de los datos. Con toda la minería de datos pueden... Sí, de hecho gran parte del trabajo de la investigación es una minería de datos, como usted lo dice, para poder llegar a estos resultados y entender dónde se está construyendo más, dónde menos, cuándo dimos más bonos, cuándo menos, cuántos, dónde, a qué sector, ¿verdad? Entonces sí es un trabajo de mucha
mucho análisis de datos. Pero efectivamente, como usted lo señala, sí, hablamos de más de un 40%, que nos lleva a pensar de tenemos casi que la mitad del parque habitacional con algún proceso de deterioro que tiene que ser intervenido prontamente, si no vamos a llegar a condiciones, como le digo, de pasar de necesitar o de tener un déficit cualitativo a uno cuantitativo mayor. ¿En qué momento, doña Dania, en qué momento ya hay que intervenir la casa? Porque yo puedo decir, no, tengo una gotera, pero esa gotera está en el corredorcito de la casa, pero esa gotera me está causando, ya tiene un daño y por no repararlo tal vez, pero como es en el corredor de la casa, no lo atienden. ¿En qué momento se convierte una casa en una casa dañada y en un proceso de afectación fuerte? Bueno, creo que eso podríamos relacionarlo con el concepto de vivienda adecuada que define la ONU. En el momento en que empezamos a tener posibilidad de riesgos estructurales, afectaciones de salud, de mala calidad del espacio, ¿verdad? Sí, y obviamente estamos hablando ya de materiales que están en proceso ya de deterioro final. Estamos hablando de que podría ser temas de techos que podrían caerse, instalaciones eléctricas que podrían estar en un estado tal que podrían generar cortocircuitos, incendios, también instalaciones mecánicas que pueden generar desde fugas hasta que no les llegue el agua. Creo que en realidad, como usted lo señala, bueno, tal vez en el corredor no me incomode mucho, pero si de repente mi afectación se mete el agua en toda la casa, se me mete por el piso, las paredes se me están cayendo o están agrietadas, de repente, no sé, perdí ventanería, se cuela el viento, la luz del sol entra porque ya no tengo aleros. O sea, todas esas condiciones. Sí, van haciendo una casa deteriorada. Claro, y muchas veces cuando uno piensa en una vivienda inhabitable, piensa que es una casa que ya estructuralmente ya está en una condición de declaratoria de no se meta ahí porque se va a caer, ¿verdad? O le va a caer algo encima, pero es que vino de ese proceso anterior generalmente, ¿verdad? Hay casos muy particulares donde tal vez un mal diseño aporta a un elemento de inhabitabilidad, pero generalmente vienen de ese proceso de deterioro que se ha dado a lo largo del tiempo. Y muy interesante si nos ponemos a ver los edificios que están desocupados, que ese es otro dato que también está ahí por el informe, cómo las edificaciones desocupadas se van deteriorando también con el paso del tiempo. Eso es un gran dato, doña Dani. Queríamos tal vez verlo un toquecito más adelante, porque ustedes también hicieron en este estudio también esa parte de estructuras que ya no se están usando y de la que, si usted se va a San José, hay muchas, ¿verdad? Ahí en San José Centro y hay hasta en lugares como las playas y todo eso, hay estructuras importantes que se comenzaron a construir y se dejaron abandonadas. Y eso también yo me imagino que debe tener un proceso de tratar de ver si se rescata o no se rescata. Yo creo que ya ahí son otros ítems. Pero volviendo al asunto de la vivienda, en este estudio, ustedes señalan que en el 2021 se entregaron 11.428 bonos, en el 2022 8.369 y siguió la caída en el 2023 para 8.222 bonos entregados, es decir, una caída promedio del 36%. Aproximadamente 7.000 familias han perdido la posibilidad de vivienda adecuada. Dejó de ser el tema de vivienda, como lo decía al principio. Recuerdo una campaña política de un expresidente que prometió 100.000 casas hace también ya algún tiempito, por lo menos más de 34 años. Sí. Ok. Y hemos perdido, el gobierno siguiente también prometió un número superior de casas. Y el que le siguió
ya no prometió tantas. Y el que le siguió ya no prometió muchas más. Ya ha dejado de ser, para empezar, un botín político, pero ha dejado de ser un tema en donde nos preocupemos por hacer casas. Sí, de hecho creo que el tema del botín político es interesante pensar en ese concepto. Creo que el desarrollo de muchos controles dentro de las instituciones, eso es lo que ha disminuido un poco esa posibilidad de utilizar el tema de yo te doy un bono por un voto, ¿verdad? O sea, entonces este término de control creo que es importante en cuanto al tema de negociarlo así a la libre. Pero en realidad yo creo que lo que se ha perdido es un interés por parte de los últimos gobiernos de invertir en la parte del Estado social de derecho que tenemos. Principalmente vemos algunos datos también en el informe asociados al tema de educación y vivienda. Consideramos que ambos aspectos son sumamente importantes porque primero la vivienda es el espacio donde todos habitamos, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo no priorizarlo, verdad? O sea, para mí como urbanista y especialista en vivienda, o sea, la vivienda es como el punto de partida de todo lo demás, es como el centro. Es el centro. Y entonces se pregunta uno cómo no se va a priorizar desde el gobierno. Aquí hay un elemento importante también que afectó mucho y fue la pandemia nuevamente, porque en el año 2020, que la ejecución presupuestaria se aprueba posiblemente el año anterior, ¿verdad? 2019, eran más de 12,000 bonos. Entonces, esto posiblemente reflejaba más recursos, más libertad de invertir. Cuando tenemos el efecto de la pandemia, entonces vemos que en 2021 todavía teníamos una cantidad más o menos parecida, pero la reducción en el presupuesto del Bambi para hacer inversión en vivienda social tuvo un impacto muy fuerte. Y eso es lo que en este momento nos tiene con ese dato de 2023 de 8,222 unidades construidas con bono familiar de vivienda. Un recorte presupuestario importantísimo. Y entendíamos, y bueno, esto lo voy a decir con conocimiento de causa porque estaba en la junta directiva del Bambi justo en ese momento, entendíamos que había que apretar la faja por todos lados y que todos teníamos que aportar por el tema de la pandemia, pero lo que no entendimos fue que empezáramos a recuperarnos y que los sectores empezaran a recuperar y al Bambi se le siguiera haciendo el recorte presupuestario. Y bueno, a la fecha, entonces, los efectos son visibles y tenemos entonces, como lo decía usted, una diferencia importante de más de 5,000, 6,000 bonos de diferencia que se daban hace 4 años a los que se dan el día de hoy en comparación. Y en este sentido, sí creo que ahí se le está dando más relevancia a otros aspectos que a estos aspectos que son de gran impacto social. Y creo que hay que revisar la estructura del sector vivienda y ver su verdadera fortaleza y su peso y su impacto, digamos, en la construcción de políticas y también dentro del gobierno como un todo. Se debe, a raíz de este comentario suyo, Dania, se debe empezar, es que yo creo que nosotros concebimos el reordenamiento de las ciudades desde un punto de vista de las propias ciudades ya listas, ya como están. Cuando hablamos de reordenamiento, hablamos de planes reguladores, hablamos de zonas que son exclusivas para comercio, pero cada vez se va achicando más la zona que es meramente residencial. Deberíamos darle vuelta a la forma, al concepto en que se está haciendo el ordenamiento urbanístico, pensando más en priorizar la vivienda que el resto de cosas adyacentes. Hablamos de, no sé,
comercio, otro tipo o sea, es como darle una vuelta, porque siempre pensamos, lo vemos desde el punto de vista de cuando hablamos de regulación, hablamos de planes reguladores, pero no estamos viendo el planteamiento urbanístico en sí. No, mis hijos tendrán que construir en la parte de atrás de donde está mi casa, o en un lote adyacente, pero eso no es la idea. La idea es que haya un ordenamiento urbanístico más que regulatorio. Claro, de hecho sí, tenemos que repensar la forma en la que se han venido trabajando los planes reguladores. Hemos venido trabajando con una fórmula que nos dice: aquí va el comercio, aquí va la vivienda, aquí va la industria, aquí va, no sé, lo institucional. Esa fórmula ya está obsoleta. O sea, en realidad, si nosotros vemos otros contextos, ya de lo que se habla es del uso mixto, de las ciudades donde todas las actividades se encuentran cercanas, porque precisamente propician una mejor movilidad. Por ejemplo, o sea, si mi casa está arriba y yo bajo y camino un poquito y llego al trabajo, o sea, no necesito desplazarme en el automóvil, no tengo que pegarme 1.5 horas en las presas. Quiere decir que efectivamente tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. Tenemos un modelo de desarrollo extensivo. Vemos por qué también, y aquí hay un tema interesante, que ese será un tema de discusión de otro momento, pero el tema del valor del suelo, porque la gente se va más lejos de ciertas zonas de la ciudad, porque ahí es donde encuentran los lotes más baratos. Y el tema que usted señala de ese crecimiento vegetativo ahí encima del papá o en el patio o lo que sea, también es producto de lo mismo, porque tenemos costos de suelo tan altos en ciertas zonas. Por ejemplo, bueno, yo que vivo en Ciudad Colón se ha vuelto un lugar súper caro. Que era antes un lugar... Sí, era accesible. Y ahora es carísimo. Entonces, los hijos de muchos conocidos se han tenido que trasladar a otros distritos del cantón porque no encuentran lotes que puedan pagar. Y es que el que paga el lote no puede hacer la casa. Entonces, definitivamente hay que cambiar el modelo de planificación y la construcción de los planes reguladores o planes de ordenamiento territorial, que a veces pareciera ser mala palabra decir eso, llamarlos así. En realidad tienen que contemplar la idea de centros que tengan esos componentes agrupados de uso mixto, donde además también la industria más inocua puede estar cerca, no necesariamente tenemos que mandarla ya a un lugar recóndito, ¿verdad? Sino que hay otras alternativas y no tenemos que inventar nada, porque eso ya se está aplicando en otros contextos. Ahora, ¿existen esas posibilidades en nuestro país? Bueno, creo que existen. Hay un plan regulador que... Hay ejemplos. Hay un ejemplo, el tema del plan regulador de San Pablo de Heredia, que fue desarrollado por una comisión coordinada por una persona que llevó varios cursos que le ayudaron mucho en el exterior, que le ayudaron muchísimo a tener una visión distinta sobre el tema de la planificación, ¿verdad? Entonces esta persona viene y propone aspectos de repoblar el centro, de regenerar los usos mixtos, todo el tema de movilidad, una herramienta que se usa mucho en Colombia, el tema de planes parciales, como una herramienta de planificación, ¿verdad? Donde podemos proponer grandes zonas donde se pueden desarrollar desde vivienda para venta y alquiler hasta vivienda de interés social, junto con comercio, etcétera. Ese es un buen ejemplo, pero si nos vamos al otro extremo, yo pongo de ejemplo el caso del plan regulador de Pérez Celedón, que hace poco se detuvo su aprobación. Que ha sido noticia por la negativa de los propios pobladores de que se avance en eso. Claro, y esto es, bueno, no sé, yo me pregunto si haberle puesto como nombre plan de ordenamiento territorial fue uno de los principales errores, y que debieron de haberlo llamado plan regulador, simplemente porque esto provocó que dijeran que los POT son unas herramientas extrañas en contra de la población, etcétera. O sea, la desinformación es tanta que lograron convencer a muchas personas de que en realidad lo que se estaba haciendo ahí era otra cosa menos que ordenamiento territorial.
Y tenemos que evolucionar también el tema de la herramienta del plan regulador para pensar en que es una herramienta de ordenamiento del territorio. ¿Cuál territorio? El que está habitado y el que no, ¿verdad? Porque dentro del territorio hay contextos de protección o conservación, hay zonas donde sí entramos nosotros y hay desarrollo, ¿verdad? Entonces definitivamente hay que cambiar el modelo. Estoy muy de acuerdo con usted en que es un tema que creo que hay que trabajar si queremos empezar a impactar también en aspectos más específicos como el tema de la vivienda. Correcto. Son las 2:31 p.m. Vamos a hacer una pequeña pausa, doña Dania, en esta edición de Haciendo Extra, para volver con dos temas puntuales. Lo que hablábamos ahora de los edificios que van deteriorándose, y uno de los datos que a mí me llamó muchísimo la atención en este estudio es el impacto en los hogares del cambio climático. Ya regresamos. Haciendo Extra por Extra Radio. Continuamos en Haciendo Extra en esta tarde de martes. Gracias por acompañarnos por los 92.3 FM de Extra Radio, www.extraradiocr, y también a través de Extra TV 42. Con este espacio en donde analizamos algunas de los temas más importantes de la actualidad nacional. Doña Dania está con nosotros, Dania Chavarría, como les decía al inicio. Ella es coautora, coordinadora del estudio que muestra la radiografía de la situación del sector vivienda en el país. Ella es parte del programa de posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Hay un comentario que nos llegó al 7003-1234, 7003-1234, por si quieren participar de los puntos que estamos tratando. Y nos dice una persona con el teléfono terminado en 9985. Buenas tardes. Uno de los puntos para otorgar bono de vivienda a extranjeros debería ser que venga más de 10 años de cotizar a la caja, porque muchos nicaragüenses vienen, piden bono, le dieron el bono, vende la casa y se va para Nicaragua. Y sí, esto es un hecho, ha pasado. Es necesario abrir la sombrilla, porque lo que me dice, a lo que podemos llegar con esto es el acceso al bono, a los bonos de vivienda. El acceso al bono no solo para construir una vivienda de cero, sino también el acceso para ese acceso que usted le decía al bono comunitario, al bono para arreglar, el bono RAM. Hay problemas para accesar eso. Las instituciones cuesta llegarles a este tipo de bonos. Sí, bueno, creo que tal vez para darle primero una respuesta rápida a esta consulta que nos hacen, el tema del bono familiar de vivienda, requisito número 1, ser costarricense o estar nacionalizado, ¿verdad? Entonces tendrá que cumplir con los requisitos de ley en el caso de una persona extranjera para lograr tener su residencia y poder aplicar a un tema de bono. Y efectivamente el tema de que se venda, se alquile o se abandone la casa es un tema que se ve desgraciadamente todavía a la fecha en muchos lugares. Y es lamentable porque estamos perdiendo una vivienda que posiblemente ocupa otra familia. En este sentido, sí creo que, digamos, hay un trabajo importante que hacer desde todas las instituciones, y el primero creo que tiene que ser articularse e integrarse, porque aunque se hace un esfuerzo por trabajar de manera articulada, creo que no se ha conseguido.
Y esto me hace recordar, bueno, el famoso proyecto Mi Hábitat, si no me equivoco, que era la fusión del MIBA, INBU, Bambi, en una sola institución. No es descabellado como proyecto, o sea, en realidad es necesario concentrar en un solo lugar la toma de decisiones con respecto al tema de la vivienda, porque entonces lo que tenemos ahorita es el ministerio haciendo políticas y de alguna manera teniendo incidencia sobre bonos colectivos, el Bambi con los recursos y manejando los recursos del bono colectivo. Y cada vez menos recursos. Ajá, y por el otro lado tenemos al Limbo haciendo planes reguladores y también es entidad autorizada y también tiene proyectos de vivienda porque tiene terrenos, ¿verdad? Entonces... Y tiene sistema de ahorro y crédito. Exacto. Entonces lo que vemos es que en realidad hay una duplicidad de funciones. Una atomización completa. Sí. Y esta duplicidad de funciones le cuesta cara al Estado. Y creo que en ese sentido valdría la pena retomar una idea de integración de estas instituciones. Ahora, bueno, se considera que de alguna manera se está haciendo con el tema de que la ministra sea la presidenta ejecutiva del Limbo a la vez, ¿verdad? No sé qué tan buenos resultados esté dando. Pero lo que sí es cierto es que las instituciones tienen que trabajar mucho. Primero en los procesos burocráticos, o sea, uno se pregunta cómo es posible que un proyecto dure para tramitarse 3 años o más. O sea, estos son números que son inconcebibles, ¿verdad? Cuando hablamos de una población vulnerable que realmente necesita de la vivienda. Y esto es aún peor cuando hablamos de fondos inclusive que vinieron en algún momento de la Comisión Nacional de Emergencias que tuvieron que ser devueltos porque no se ejecutaron. O sea, se pregunta uno ahí, ¿estamos haciendo realmente las cosas bien en las instituciones que tienen el manejo de estos recursos? Creo que, como le digo, tal vez de manera individual cada institución hace su mejor esfuerzo, pero definitivamente creo que tienen que trabajar de manera articulada. Y bueno, esto es transversal a aspectos como los que usted señalaba, el tema de viviendas en centros urbanos que se empiezan a dejar abandonadas. O sea, debería haber una política de Estado asociada a todo este tema de la construcción o la recuperación de espacios que ya están construidos, y esto posiblemente podría tener un impacto en reducir la inversión para generar vivienda. O sea, hay una serie de políticas que no se están tal vez generando de una manera clara. Tal vez existen ideas o proyectos, pero no son políticas claras que dicten una directriz que le diga al Bambi haga esto o INBU haga esto. Y en ese sentido creo que hay que darle más poder, por llamarlo de alguna forma, entonces al jerarca de estas instituciones. Y bueno, en este año en particular, cosa que también se señala en el capítulo 5, además tenemos una persona jerarca que no es por primera vez presidenta de la Junta Directiva del Bambi, lo cual permitía que hubiera una adecuada coordinación entre dónde queremos invertir los recursos según los problemas que hemos identificado en el MIBA, y o sea, no tenemos esa coordinación en este momento. O sea, se hace de otra manera, pero el tener esa coordinación siempre ha permitido que sea más directa la comunicación y la toma de decisiones. Doña Anne, estábamos viendo parte de este informe y hay un capítulo, podríamos decir capítulo, que es el impacto del cambio climático. Y nuestro país no ha quedado exento a todos los sistemas de cambio climático. También nos hemos arriesgado mucho. Hay gente que construye la parte de los ríos, sigue construyendo la parte de los ríos, se construye sin permisos, se construye en zonas de alto riesgo, y ahí es donde se manifiesta el cambio climático con mayor fuerza, pero no necesariamente es en todo. Ya hay vivienda afectada por cambio climático. Sí, de hecho el cambio climático, bueno, ya es una problemática global. Y ya no afecta solo a estas familias o personas que viven en estas zonas que usted señala,
que siempre decíamos, bueno, es que sí, que donde se metió. Sí, es que de ahí es culpa de esa persona porque se metió ahí, ¿verdad? Ya ahora empezamos a ver las afectaciones en zonas donde nunca esperábamos que se dieran. Empezamos a ver inundaciones en zonas donde históricamente no pasaba. Ahora además tenemos precipitaciones muy altas, muy intensas. Luego pasan días que no llueve, o sea, eso nos afecta a todos, afecta a la agricultura, afecta el clima, la temperatura, etcétera. Entonces, en realidad el tema del cambio climático, si bien es cierto, hay que cuidar muchísimo todas estas intervenciones que se dan en espacios que no son los adecuados, zonas de protección de ríos, etcétera, zonas de deslizamiento. Creo que ya ahora sí hay que trabajar e ir más allá, porque estamos hablando de que hay que generar herramientas políticas que estén vinculadas con todo el territorio. Y otra vez eso nos devuelve a la pregunta que usted me hacía anteriormente, o sea, ¿cómo hacemos la planificación? Es que la planificación ahora también tiene que estar enfocada, y el ordenamiento territorial, en el cambio climático. Y ayer justamente en el balance comentábamos en la exposición que somos la última generación, no, la primera generación que sufre a ver cómo fue, no, tenemos la última generación que puede hacer algo en términos de combatir el cambio climático, y la primera que está teniendo así el sufrimiento de todas sus consecuencias. Y por ahí viendo hace unos días un documental, ya se habla de que estamos consumiendo planeta y medio como de forma global, o sea, ya sobrepasamos el límite del planeta. De aquí al 2050 se habla de que estaremos consumiendo 3 planetas. O sea, wow, ya está sobrepasado totalmente. Y eso definitivamente tiene un impacto en un montón de sectores como la agricultura, la biodiversidad, el turismo, etcétera, y obviamente también en la vivienda y los asentamientos humanos. Entonces, hay que empezar a planificar pensando en prevenir, en términos de prevención, y más allá que lo que hacíamos de atención de emergencias, ¿verdad? Que sabemos que hemos gastado muchísimo dinero en eso a nivel país. Eso le iba a preguntar. Estamos, como usted bien dice, podemos ser la última generación en prevenir algunos cambios, pero fue que nos agarró muy tarde, no lo estamos teniendo dentro de los factores que se toman en cuenta para, por ejemplo, construir. No es lo mismo el lugar donde construyó mis padres hace 40 y casi 50 años, 40 años, al lugar donde yo construí, aunque puede ser a la pura par, porque el desagüe, la cantidad de lluvias, los riesgos que se están evidenciando a partir de ahora, todo eso lo están midiendo, lo pueden medir las municipalidades, lo puede medir el BAMBI, lo pueden medir los permisos de construcción, lo puede medir el CEFIA, por ejemplo. ¿Tienen toda esa información para medirlo? Creo que hace falta recolectar algunos datos adicionales para poder tomar decisiones. Por ejemplo, si nos vamos a San José, ahí sabemos y se dice muchísimo que hay que aprovechar porque es el centro de la ciudad, que dispone de servicios e infraestructura. La pregunta sería, ¿esa infraestructura y esos servicios tienen la capacidad para darle atención a la cantidad de familias que esperaríamos que llegara con un proceso de repoblamiento, por ejemplo? Entonces, revisemos las tuberías. ¿Qué diámetro tienen? ¿Están en buen estado? ¿De qué material son? El tema de la electricidad, del tema de las aguas pluviales también. O sea, el alcantarillado sanitario, sí, por ejemplo. El alcantarillado sanitario, hay un proyecto de la IA que tiene, si no me equivoco, 12, 14 años. Sí, o sea, y no se ha terminado. No, y este es un tema que nos tiene muchos problemas a muchos profesionales o personas que tenemos la idea de desarrollar algún proyecto, porque simple y sencillamente la respuesta es no hay disponibilidad de agua y no hay disponibilidad de alcantarillado sanitario. Y entonces estamos condenando al país a no poder desarrollarse
por una deficiencia en términos de la infraestructura y de los servicios. Y es que además crecen y crecen los lugares en cantidad de población, algunos específicamente, como usted pudo ver ahí en el estudio, pero no crecen la oferta de servicios, la oferta de equipamientos, no mejora la infraestructura. Entonces, en realidad, estamos generando otra vez un problema adicional, la población creciendo y la ciudad o los espacios no están preparados para recibir ese crecimiento. ¿Estamos haciendo todas las valoraciones desde el punto de vista económico? Creo que no. Y debería de hacerse. Creo que es muy importante, obviamente, la afectación de la calidad de vida como seres humanos, la parte social, pero efectivamente deberíamos de sentarnos a hilar un poquito más fino, hacerle punta al lápiz y entender también cuánto significa esto en términos de recursos. Y como le digo, creo que empezar a pensar en integrar, o sea, si yo hago un estudio de planes reguladores o de, no sé, variable ambiental, ¿por qué lo tienen que repetir otro? O si yo ya tengo una dirección de vivienda, porque hay que tener otra en otra institución. O sea, creo que en realidad esa valoración económica no se está haciendo a profundidad, y si la hiciéramos, posiblemente la alarma sería todavía mayor en cuanto a la deficiencia que está teniendo este sector como tal. Doña Ane, quería preguntarle sobre San José. San José, nuestra capital, es la cara, pero realmente estamos viendo una capital que tiene muchos edificios abandonados, que no está cumpliendo con con lo que sea necesario para repoblarse. Hubo un programa impulsado por la Municipalidad de San José, pero realmente la gente no quiere venir a vivir a San José, ya es muy poca. Sí, bueno, en ese sentido, desde el posgrado en arquitectura tenemos como unos 15 o más años haciendo estudios asociados al tema de repoblamiento. Justamente tenemos un curso que se llama así, Repoblamiento y Regeneración Urbana. Desde que hacemos los estudios, lo que hemos concluido, los hallazgos principales son ¿a quién se está dirigiendo la oferta que se está generando? Primero, torres de apartamentos con costos altísimos que no son accesibles para un montón de personas que posiblemente vivirían en San José, pero que no pueden. Digamos, yo me puedo sumar a las que tal vez querría vivir en San José y no viajar desde Ciudad Colón hasta San Pedro cuando me toca trabajar, pero el costo es demasiado elevado. Entonces, una oferta que no se adapta a las posibilidades de la población, primero, que ya está ahí, que esa población de alguna manera se ve desplazada al realizarse este tipo de proyectos, y este efecto de la famosa gentrificación, como queramos llamarlo, pero es este desplazamiento de esa población original, se da precisamente porque los recursos que tienen no son suficientes para quedarse dentro de esas zonas. Por otra parte, hay una necesidad, como le decía, de una inversión adicional a los edificios en infraestructura, equipamientos, etcétera, porque lo que hacemos es pensar en meter más gente, pero no estamos pensando en la capacidad de carga que tiene ese espacio realmente para sostener a ese nuevo número que queremos tener en el espacio. Entonces, creo que en ese sentido el programa se ha quedado un poco corto, y también otro aspecto que yo siempre he señalado, y es el tema de que él se convirtió en un proyecto de incentivos, pero nunca se pidió nada a cambio. O sea, aquí hay un tema donde sí, los incentivos son herramientas muy útiles y que en otros contextos se usan muchísimo, pero donde siempre hay una retribución por parte del que la recibe a la ciudad. Y no es al gobierno, es a la ciudad. Dan espacio público, arreglan infraestructura, construyen puentes, no sé, hacen algo,
pero mejoran la situación de la ciudad. Y en este sentido, el proyecto de repoblamiento de San José lastimosamente pues no ha tenido mucho éxito en ese sentido. No, porque en realidad lo que ha pasado es que se ha trabajado en darle los beneficios a los desarrolladores, más no pensar en la ciudad y en los beneficios que la ciudad y sus residentes tienen que recibir a cambio. O sea, Dios guarde, en este momento estuviera San José repoblada, no podríamos pasar. No. Y el tema es, bueno, sí, y cuando usted me dice no podemos pasar, yo estoy pensando, sí, puede ser a nivel de movilidad, pero también podría ser a nivel de la cantidad de agua que estaría en las alcantarillas, etcétera, sí. Es realmente un tema que debe considerarse antes de seguir avanzando en temas de pensar traer más gente a los centros de ciudad. Y ahí también lo conversábamos, el tema de la cantidad de edificios abandonados que se podrían reciclar también. O sea, esto impacta en el tema del cambio climático también. No destruimos, no derribamos un edificio, sino que utilizamos uno que ya se hizo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, doña Dani? También. La calidad de materiales, cuánto tiempo ha estado expuesto. Exactamente. O sea, hay muchos factores que no necesariamente podrían ser positivos de retomar un edificio, que puede ser incluso más caro reacondicionarlo. Claro, porque hay que cumplir con una serie de normas y que códigos. No existen. Sí, que no existían en su momento. Sí, y entonces uno dirá, bueno, de ahí adaptar este edificio para que me cumpla eléctricamente, mecánicamente, con bomberos y todo, o sea, la verdad que mejor hago uno nuevo, y eso es lo que piensa la gente. Y en realidad, ahí es donde vemos ese cruce de todas estas variables: cambio climático, regeneración, reciclaje, repoblamiento. O sea, todo el tema de vivienda amarrado bajo la gran sombrilla, como decía usted, de la planificación territorial. Doña Dani, antes de hacerle una última pregunta, porque ya el tiempo nos está venciendo, tenemos 2 comentarios en nuestra plataforma de WhatsApp, el 7003-1234. Dice el número terminado en 7857, eso del plan regulador se las trae. El pobre no podrá adquirir un bono. Los requisitos elevados tiene tener un salario 1,5 millones de colones y obligado a arrimarle un crédito al bono por las nubes, ponerle un candado a esos ministerios, todo se va en salarios. Eso es lo que opina esta persona con el teléfono terminado en 7857. El teléfono terminado en 9985, se hacen proyectos de vivienda que no se han entregado y ya están deteriorados por malos materiales y mala construcción. Por ejemplo, Zixabola en Guásimo, otro en Cariari. Esto es otro tema, ¿verdad? Hay una situación ahí de inspección, de falta de supervisión, que siempre no ha habido forma de que haya una mejor supervisión de algunos trabajos, especialmente en cuanto a los bonos de vivienda. La última pregunta que yo le iba a hacer, doña Dania, es un dato que me dejó ahí vacilando, que se observa que casi un 90% de las soluciones habitacionales están diseñadas solo para satisfacer el 30% de los hogares. O sea, tenemos un mal diseño, la mayoría. Queremos hacer las cosas como lo queremos, pero no como realmente nos pueda servir. Sí, bueno, ese dato está muy asociado con el capítulo 3, que es el capítulo que estudia el acceso al mercado de vivienda, y tiene que ver principalmente con el tema de costos y ubicación. Aquí lo que tenemos es un estudio de proyectos desde el 2021 a 2023, donde hay 203 en venta, y del estudio se logra concluir, haciendo análisis de cuánto según mi ingreso, en el decil en el que estoy, si tuviera que pagar una cuota de tanto, y si me pidieran además que mi porcentaje de endeudamiento fuera 30 o 40%. O sea, y llegando ya a las conclusiones, lo que da como resultado es solo el 30% de las familias pueden tener acceso al 90% de estos proyectos, de estos 203, por el precio, por el costo que tienen. Y el costo que está asociado nuevamente, tipo de proyecto, si es un apartamento, condominio, dónde está ubicado. Entonces ahí estamos con el tema del costo del suelo. Y definitivamente lo que nos dice es entonces qué opciones tenemos para los 7 primeros deciles. O sea, si estamos hablando de que son los 3 últimos los que pueden tener acceso a estas viviendas. Doña Dania Chavarría,
coordinadora del estudio de la radiografía de la situación de la vivienda en nuestro país, parte del programa de posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber estado en Asiento Extra. Creo que nos quedan temas en el tintero que podríamos aprovechar en otro programa para hablarlo. Claro, don Paul, muchísimas gracias por el espacio. Cualquier cosa, nada más consulten la página del Bambi, ahí van a ver los requisitos, van a ver los ingresos que necesitan tener para poder acceder. Hay datos que son un poco distintos a los que se nos plantearon por ahí en algunas preguntas, y consulten el informe también, y a nosotros estamos para servirles y ampliarles cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este Asiento Extra a través del 92.3 FM de Extra Radio. Así que nos retiramos, los dejamos con mucho que contar a partir de este momento por Extra Radio. Que pasen muy buenas tardes. Bendiciones. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.